Hugo González ha llegado a la NBA para quedarse y hoy te contamos por qué. Vive el espectáculo de la Liga Andesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Pónganse cómodos. Bienvenidos una semana más a vuestra casa, a NBA House, a tu programa semanal de análisis de la mejor liga del mundo, aquí, en Gigantes del Básquet y también en DAZN. Si te gusta lo que hacemos, nos apoyas de una forma muy sencilla, dando el like, dejando la suscripción y así quieres también un comentario. Mi nombre es Víctor Arrufat y como siempre tengo el lujo de compartir un ratito de charla con Alejandro Gaitán. Are you not happy or Still to be happy about. you're up too old? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Bonito fondo, ¿eh, Alejandro? Me gusta, tío. Sí, sí, es que el otro día hubo alguna crítica sobre que no nos cambiábamos la ropa, un programa al otro, lo que sea, y entonces he dicho, mira, pues hoy me voy a cambiar hasta de país. Sí, Y me he ido a otro país y otro fondo. Uno pero diferente. pero la misma ropa. La misma ropa. La misma ropa. Yo Es el uniforme. Te voy a decir que yo tengo un gusto estético tremendamente malo. Y más para todas estas cosas de setups y pósters y todo esto que mucha gente hace muy bien en este mundillo. Así que si me gusta a mí, probablemente sea un fondo bastante malo. Ya te La voy verdad, avisando. aquí hay pinta de ser bastante malo, pero creo que el productor lo va a arreglar, como siempre. El productor hoy está feliz, hoy está contento. Tampoco entiendo muy bien por qué. La verdad, te iba a preguntar, tío. La semana de NBA ha sido muy rara, macho. Teníamos partidos muy buenos, pero muy, muy buenos. Bueno, se enfrentaban los tres primeros de la NBA entre sí, ni más ni Sí, menos. Y luego teníamos otros partidos, un Knicks Cavs, bueno, partidos con mucha vidilla, con mucho lore, que dicen también los modernos. Y lo cierto es que por lesiones, por cómo han sido los partidos en los que han estado todos sanos y demás, se ha quedado bastante fría la semana. Flojita. es la NBA de marzo, que ha empezado el 27 de febrero, el 26 de febrero, pero bueno, es la NBA de marzo. Es un producto que hemos de coger siempre con pinzas, que parece que sí, pero que al final no, que hay equipos que igual quieren reservar a este jugador para que no dar pistas de cara a playoff, que no sé qué. Y bueno, sí, yo hablo de los equipos de arriba, ni siquiera entro en los equipos de abajo. Bueno, Y al claro. final hay muchos duelos que quedan descafeinados y que acaban por ejemplo, el Knicks Spurs de la semana pasada, de hace 3 días. Eh, no hubo ningún tipo de historia en el partido. Totalmente. Además, era la revancha de la final de la Copa. Venían los Spurs con 11 victorias consecutivas. Lo cierto es que el partido se queda terriblemente descafeinado. Y además, ahora que hablabas, yo es que no sé por qué, tenía la sensación de que una vez pasaba el deadline, había un poco más de gracia por ver cómo encajaban los nuevos fichajes en los nuevos equipos, ¿no? Valga la redundancia. Aquí, claro, como los grandes movimientos, quitando el de Harden, se han hecho en equipos que no son muy competitivos, pues por ejemplo, Zubac a los Pacers, Jaren Jackson a los Utah Jazz, pues tampoco tenemos muchas de estas historias. Casi que lo más importante que nos queda, y ya hilo con el tema principal del programa de hoy, son los Boston Celtics de Jason Tatum, que apunta a volver esta semana o la que viene, según Bill Simmons, y de Hugo González, del que vamos a hablar hoy largo y tendido. Sí, del que todavía no ha hablado Bill Simmons lo suficiente, pero Van Gundy sigue enamorado del rookie de los Celtics, que es verdad. Viene seguramente de su mejor partido en la temporada, en la pista de los Bucks, sin Jalen, sin Keta, sin Tatum, evidentemente, que como comentas, todo apunta a que volverá en los próximos 15 días. Eh, Nos ha sorprendido a todos. O sea, por mucho que hubieras visto todos los partidos de Hugo González en el Madrid, en cantera del Real Madrid, con selecciones inferiores, era muy difícil pensar que Hugo pudiera llegar a hacer esto en su primer año. O sea, sí que esta versión de Hugo dices, lo puede hacer en la NBA, pero en su primer año y en unos Celtics que van segundos, era realmente complicado pensar que podía traducir no solo el rendimiento, sino los números, que ya consigue ambas, y es momento de plantearnos qué jugador tiene tanto la selección española como los Boston Celtics en el perfil de Hugo González. Exacto. Para mí hay un punto ahí muy importante, que esto no son números en un equipo es que no son ni números ni siquiera. Es Ya, impacto en un equipo que es segundo de la conferencia este y que es cuarto de la NBA. Pero es un impacto, bueno, es el mejor en net rating.
de los Boston Celtics. Un dato que, por Sí. supuesto, hay que coger con pinzas porque también hay una cuestión ahí de proyección de minutos y demás, pero bueno, al final es el jugador que le sale mejor por net rating a los Boston Celtics, que son cuartos de la conferencia este, y es un jugador que juega, no es un jugador residual que puede hinchar un montón este Claro. tipo de estadísticas. Entonces, que no es porque sea español, que también, por supuesto, que no es porque sea de los Boston Celtics, sino porque es un jugador que podríamos decir que de los que no hacen grandes números, de los que no están en el radar de las estadísticas, probablemente es de los que más impacto tengan. Sí, o sea, decías, es el segundo, es el mejor net rating, es que es el segundo mejor net rating de toda la NBA. Y es verdad, ¿eh? El net rating es una estadística colectiva. Y el más menos es una estadística que se tiene que coger con pinzas. Pero cuando, lo que comentas, cuando llevas más de 50 partidos, casi 60 partidos, cuando juegas casi 20 minutos por partido, o sea, ya no es una casualidad que el equipo contigo sea 17,1 puntos mejores que el rival. Solo Alex Caruso mejora eso. Si tú coges la lista de los mejores de la NBA es Oklahoma, Hugo, Oklahoma, 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 Wemby, y creo que luego ya son Oklahoma, Keta y Derrick White. Que Hugo tenga este impacto, porque al final es lo que esperábamos de él, que tuviera un impacto positivo, que fuera un jugador que acompañara a él conseguir victorias y que aportara desde el primer día sin hacer números extravagantes. Eso es para un novato es algo no muy convencional. O sea, si tú miras los números de cualquier otro rookie, primero la mayoría están en equipos de parte baja o parte media para Exacto. abajo, que eso influye a la hora de aportar victorias, pero es que hay partidos en los que, me acuerdo un partido en Indiana, creo que Boston gana por 6 puntos y Hugo tiene un más 32. Que eso no es casualidad, que pasa de manera habitual, porque primero forma parte de la segunda unidad, que el nivel defensivo que aportan es no, es que me faltan adjetivos a veces para entenderlo. Y ese es uno de los motivos por los que el on-off de Jaylen Brown es malo en ese aspecto, por la defensa de la segunda unidad. Pero luego es tan fácil como cuando tú ves algo jugar, siempre están pasando cosas. Siempre están pasando cosas. A veces son malas y por eso Hugo tiene partidos de 3 minutos porque Matsula no lo vuelve a sacar. Pero cuando son buenas, como pasó con Milwaukee, es que es un no parar. O sea, en 3 minutos lo ves metiendo un putback a un mate, a un triple de Derrick White mientras defiende a Giannis, el tapón a Gary Trent en la esquina. Y no hay muchos jugadores que tengan el motor que tiene Hugo. No de salto, sino de estar los 40 minutos o los 36 jugando a un nivel de intensidad altísimo. Por puntualizar lo que decías del más menos y el net rating, eh, Hugo González no juega 40 minutos con Jokic todas las noches, ¿vale? No juega con el quinteto perfecto este de los Denver Nuggets. No juega tampoco con el quinteto titular de los Oklahoma City Thunder. Hugo González probablemente con los jugadores con los que más minutos comparta, pues sean jugadores como Walls, Keta y Pritchard, sí, Hauser, este tipo de Sí, jugadores. O sea, quiero decirte que siendo buenos jugadores, pero que sí, no podemos tampoco justificar que es una estadística colectiva, que tal. Hombre, es que quizás él hace que este equipo funcione. Y ahí voy yo. Él es un jugador que por números, incluso por una cuestión ofensiva, no va a ser un grandísimo jugador, no va a ser de los que más millones de dólares ganen. Al menos eso parece. Pero sí que creo que es un jugador que ayuda a construir grandes equipos, ayuda a construir grandes quintetos y sobre todo Joe Mazzulla lo utiliza para eso. Y sí. ahí, volviendo ya un poco más a lo que aporta Hugo y a la realidad que es Hugo González, es el comodín de Mazzulla. Y lo hemos visto en un montón de partidos. Absolutamente. Y es el comodín defensivo, porque el quinteto titular es bastante flojo o no es un quinteto puntero en defensa, el quinteto titular de los Boston Celtics. Al menos no es de los mejores en defensa. Y No, cuando Joe Mazzulla utiliza la segunda unidad casi siempre para equilibrar al equipo defensivamente. Y el jugador que tiene esa labor normalmente es Hugo González. También Jordan Walsh, claro. pero ahora le ha comido la tostada totalmente Hugo González. Sí, ¿Por qué? Porque algún día Hugo González te puede defender perfectamente a Jalen Branson y anoche defendió perfectamente a Giannis Antetokounmpo, porque creo que tiene esa versatilidad, más allá de todos los matices en los que ahora entraremos, ¿no? Pero es como si fuera el comodín que tiene siempre en la baraja Mazzulla. Y por eso tengo la sensación, Alejandro, tú que le sigues más de cerca, de que Mazzulla está loco con Hugo. O sea, está sí. encantadísimo. Para mí ha habido momentos de Matsula con Hugo
que yo creo que no lo habíamos visto con otro jugador, de momentos casi fraternales en el que lo ha cogido por el hombro. Recuerdo una falta a Joel Embiid, aquel día que hizo un gran partido contra los Sixers. Una falta, la típica que Joel Embiid te saca porque es Joel Embiid, que como le cogió por el hombro. Le hemos visto muchas muestras casi de cariño, que Matsula no es habitual de hacer eso. O sea, Matsula puede hacer muchas cosas, pero eso no se lo hemos visto con otros rookies, como podía ser Baylor Seaman o Jordan Walls otros años. Entonces, para mí, Matsula ha encontrado en Hugo lo que Thibodeau encontró en Josh Hart, por ejemplo, que es un jugador, o en su momento en Tag Gibson, que son jugadores que reflejan lo que él cree como entrenador en la pista. Tú hablabas, es que es versátil. Si quieres te leo los jugadores que más ha defendido Hugo esta temporada, en orden, A de más o ver, menos. venga. Pascal Siakam, un 4 All-Star. Segundo, Kate Cunningham, un base All-Star. CJ McCollum, Franz Wagner, Bama de Bayo, Aaron Gordon, Jalen Branson, Giannis Antetokounmpo, Tyrese Maxey, Keyonte George, Denny Adija, Jalen Johnson, Cal Anthony Towns. En Todos común tienen que son, son buenísimos. Es lo claro, único. pero posiciones totalmente diferentes, tipo de jugadores totalmente diferentes, jugadores que están más con balón, más sin balón. Sí, sí, eso es un poco la clave y es como el tipo que hace el trabajo sucio. Antes me ha gustado porque ha dicho el mejor net rating es el de Caruso y el segundo mejor net rating es el de Hugo. He leído mucho, especialmente esta noche, que la carrera de Hugo tiene que ir un poco paralelamente a la de Caruso, entendiendo que son posiciones diferentes y roles diferentes en ataque, ¿no? Pero que consiga meter los tiros en ataque. Sí. Yo creo que la cuestión es que en ataque no reste y que en defensa sea un especialista. Y ahí es donde creo que está su techo de carrera. Aquí la cuestión es que mucha gente, muchos amigos que lo siguen desde el baloncesto de formación dicen, es que este tío tiene más que meter los tiros en ataque. Y sí que es cierto que tú lo ves jugar y es un tío que se maneja bien en el bote con ambas manos, que tiene Ujú. instinto, que es inteligente, pero habrá que ver hasta qué punto lo tiene lo suficientemente bien como para destacar en la mejor liga del mundo. A mí el tema Caruso es un nombre que me gustaba mucho a la hora de comparar a Hugo con un posible techo, pero la realidad es que Hugo González hoy es muchísimo mejor que Caruso en su temporada rookie. Hombre, O claro. que, o que Derrick White en su temporada rookie en la NBA. Que Derrick White, por cierto, tenía 22 años. Hugo González, bueno, Josh Hart es comparable al Hugo González rookie, pero me refiero, son tipos de perfiles que por lo que aportan, uno podría pensar que llega a ese nivel, pero es verdad, al final lo que va a decidir qué tipo de jugador Hugo es el tiro, especialmente en estos Celtics el triple, aunque a día de hoy su mayor laguna es el tiro libre, pero bueno, eso es otro debate para el futuro. Sí que comparto lo de que aporta muchísimo más en ataque. Sin ningún tipo de duda, me parece uno de los mejores jugadores de la liga cortando sin balón ya. Hoy, no sé qué día es hoy, 3 de marzo aquí, a 3 de marzo de 2026, ya es uno de los mejores jugadores de la liga cortando sin balón. Y no es casualidad que desde que haya llegado Vucevic a los Celtics, lo hemos visto mucho más suelto con el jugador montenegrino, porque es un gran pasador, eh, ventaja de altura. Y eso es algo que con Tatum explotará mucho más. Al final, Tatum es una persona que atrae dos defensores, a veces tres, y Drew Holiday sabía sacar ventajas, Derrick White sabía sacar ventajas, Hugo hace eso muy bien. Segundo, es un jugador que sabe conseguir muchos puntos fáciles, especialmente en transición, incluso aunque haya sido él el jugador que bajara el rebote, que pusiera el tapón. Entonces, ahí es donde va a sumar puntos, pero es verdad que en la NBA actual, igual hace 6 años no era tan necesario, pero en la NBA actual no puedes ser un jugador de menos del 30% en el triple si quieres tener minutos importantes, por decirlo así. Y Casi que ni por debajo del 33, 35, ¿no? En playoffs. sí, A ver, lo que está claro es que le van a flotar, ¿no? En playoffs. sí, 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 eso está claro. Pero, por ejemplo, si miramos, he ido a calcular la evolución de Hugo mes por mes. Ujú. En octubre, noviembre, tiró un 45%, pero claro, la muestra era muy pequeña, creo que eran 13 triples. Luego en diciembre, que fue muy regular y fue cuando menos jugó, 33% en el triple. Pero claro, tenía un 66% en el tiro efectivo de campo. O sea, significa que debajo del aro, bueno, debajo del aro eran todos los tiros, lo metía todo. Lo metía todo. Y luego sí, los últimos 2 meses ha fluctuado mucho. 39% en enero, que eso sería ideal para la carrera de Hugo, 10% en febrero. Fue un duro 2 de 20. Yo creo que su realidad no es ni tanto ni tampoco. O sea, es lo que digo, un 36-37% sería muy bueno. Es verdad que a un novato, excepto que te llames Concanupel, el tiro se te pide en el segundo año. Cuando tú tengas tu primer verano entero para entrenar como jugador NBA, ahí es cuando ya se pueden sacar conclusiones de tu tiro. Este verano
Hugo ha trabajado el físico para poder llegar a la NBA, al ritmo de NBA. Pero es algo en lo que ha de trabajar, por supuesto. O sea, yo he hecho un DAFO de Hugo, he hecho un DAFO, A literalmente, ver, y en la debilidad tengo, primero los tiros libres, porque es que está tirando muy mal tiros libres, y luego segundo el tiro de tres, que es una debilidad, pero es una oportunidad también, porque es algo que puede mejorar. Y realmente, si incrementara el tiro de tres, el porcentaje, ya no habría ninguna opción de que Jordan Walls o Baylor Sherman le ganaran la tostada a futuro. sería uno de los mejores especialistas de la NBA. Sí, O sí, claro. sea, sin lugar a dudas. Por proyección y por presente. Pero me quiero, por terminar el tema del tiro, creo que hay un punto de que desde que llega Vucevic encaja todo mucho mejor porque, claro, juega con un pívot abierto. Me pasa también como con Garza, ¿no? Juega con un pívot abierto, Ujú. con un quinteto muy tirador, porque al final también pasa muchos minutos con Pritchard y Hauser últimamente. Y al fin y al cabo, claro, él es como el único que no tira, ¿no? Normalmente todos los equipos Sí, tienen a un jugador que no tira, ¿no? Pero suele ser el pivot. Pero al jugar con Vucevic, un jugador que, como tú dices, pasa mucho tiempo en la frontal, en postes largos, con balón, tal, esa ausencia de tiro de Hugo creo que se nota menos. Y incluso creo que la compensa un poco con el rebote ofensivo, por precisamente lo que digo de Vucevic. Me he ido a mirar y si no han dorado, desde que Peyton Pritchard es suplente, los Celtics son el segundo equipo con más rebotes ofensivos de la NBA, o al menos más sí, porcentaje de rebotes ofensivos, quiero sí, decir, más rebotes ofensivos por posesión, mejor dicho. Y creo que tiene que ver también un poco con esa dualidad, ya no solo por Hugo, sino por los jugadores de segunda unidad. Al tener a Vucevic más abierto, creo que se atreven ellos más a atacar el rebote. Y ahí también es donde es diferencial, ¿no? En esas acciones de hustle, de rebote, creo que sí correcto. vamos a una NBA en la que vamos a tener muchos pivots abiertos, muchos pivots de este perfil como Vucevic, creo que Hugo es un jugador ideal. Me costaría, por ejemplo, más verlo precisamente el que la defendió con un Antetokounmpo, por lo que decíamos del tiro, porque necesitan Claro, jugadores de muchísima eficiencia al lado. Pero si vamos a esto, y creo que los Celtics quieren ir a jugar con pivots abiertos, me parece que es un tío que incluso tirando por debajo de la media regular, podría estar sí. mucho tiempo en pista. Sí, sí, te puedes permitir tener un mal tirador en pista. Por eso en su momento a veces era complicado eh, Keta, Hugo, sobre todo cuando Walls no estaba metiendo o cuando White o Pritchard no estaban metiendo a principio de temporada, era más complicado y de hecho por ese motivo yo creo en noviembre es cuando menos juega Hugo González, que tuvo 3 partidos en los que no jugó, 8 partidos en los que jugó menos de 10 minutos, pues que desde el 30 de noviembre no ha parado de jugar, coincide con la reentrada de Luca Garza en la rotación, como comentabas, un pívot que podía tirar y es verdad, ahora Garza ha salido, pero bueno, ha llegado Vucevic, que también puede tirar, y son tipos de jugadores que le van muy bien. A todo esto, evidentemente Hugo va a seguir mejorando. O sea, este no es el techo de Hugo para nada. O sea, la mejor versión del español. Al contrario, esta es la peor versión del español, seguramente en la NBA. Y es muy probable que los Celtics ya sepan que tiene que mejorar, ya no pensando en esta temporada, porque sería estúpido pensar en el corto plazo, sino pensando en un equipo ya con Jason Tatum, con Jalen Brown, con los posibles perfiles que traigas el verano que viene y pudiendo evitar que perfiles como Sherman, Walls, el propio Hugo se solapen y cambiándolos por otros nombres. Pero más allá del tiro, problemas que Hugo podía tener en octubre, noviembre, algunos se ven solucionados a día de hoy. O sea, ya no lo ves caer en problemas de faltas tan evidentemente como podía pasar antes. Giannis esta pasada madrugada es el ejemplo perfecto. Ya no lo ves caer en la finta tanto como podía hacer a principio de temporada. No sé si es un tema de scouting, es un tema de desarrollo, pero también son dos mejoras importantes a nivel defensivo y para poder estar más minutos en pista. Y luego también algo que se veía antes es que creo que no sé si era por físico, dudo que fuera por concentración, pero le ganaban varias veces el box out. Y eso con Matsula no se puede permitir. O sea, Matsula te manda al banquillo si te pasa. Y es algo que ya no le está pasando. Recuerdo casos como con Kate Cunningham, con Brandon Ingram, y que Matsura lo mandaba al banquillo y no volvía a jugar, ya no le pasa. O si le pasas una vez, pero ya no vuelve a suceder. Entonces, son esos pequeños detalles que ya ha mejorado desde el mes de octubre, noviembre, cuando lo empezamos a ver, pero que me parece desarrollo del cuerpo técnico de los Celtics, que está trabajando muy serio con él. Sí, yo ahí quería Y- darle darle a Machula precisamente yo. Lo has dejado tú caer antes. Yo creo que si tiene tan buen net rating y buen más menos, es porque Machula sabe
en qué momento ponerlo y en qué momento Sí. quitarlo. O sea, creo que son un equipo de los Celtics que tú lo has dicho. No es extraño que ya no solamente Hugo, sino Walls, Mike, lo hemos visto, Ujú. ¿no? Que te juegan a lo mejor en el primer cuarto, 2, 3 minutos, no le gusta para nada a Machula lo que ha visto Dios y no vuelve a jugar en todo el partido. Que Sí. probablemente si siguiera jugando en ese partido, a lo mejor haría un -16 y el más menos o el net rating Claro. sería peor, ¿no? Pero creo que en ese punto estadístico también hay que darse la Machula. Y también creo que hay un punto de confianza de Machula en Hugo González, pero hay una cuestión, leyendo mucho y sobre todo declaraciones, mental, no sé si decir de humildad, de predisposición, de algo de Hugo que es como contagiosa y se ve también en pista, ¿no? Él cuando sale contagia un poco en ese sentido, en el ser un jugador que no escaquea ningún esfuerzo y demás, Ujú. da la sensación de que a veces cambia un poco la velocidad del equipo, Sí, incluso de ritmo. absolutamente. Y, y creo que es una tontería. A mí no me gusta hablar en sustantivos abstractos cuando hablamos de deporte y analizamos deporte, pero sí que creo que él cambia ahí algo mentalmente. No, no, es cierto. O sea, realmente cuando Hugo sale a pista, el ritmo de los Celtics cambia de alguna manera. O sea, no sé si es el ritmo de ataque-defensa o el ritmo de intensidad defensiva a la hora de los cambios, o simplemente es que la presencia de Hugo y cómo se mueve parece que todo fluye mucho más rápido. Sí, Pero es verdad, o sea, cuando Hugo entra a pista, yo le llamo un caos organizado. O sea, de repente surge un caos organizado por Joe Matsula, de la mano de Hugo González, en el que empiezan a pasar cosas. Y lo dices tú muy bien. Oye, sale mal al banquillo, lo voy a intentar con Jordan Walsh. Sale mal otra vez. Oye, voy a intentarlo con Ron Harper Jr. Me voy a inventar otro jugador de la G League que funcione. Pero si sale bien, que es lo que lleva pasando las últimas semanas, Hugo González, adelante y vas a jugar hasta que no puedas más o hasta que vea que hay algo que está saliendo mal. Para mí el ejemplo más claro son los dos partidos de Toronto. Jugó justo el último partido antes de que fuera la fase final de la Copa NBA y justo el primer partido después, que yo pude ir a los dos. En el primero Hugo jugó 3 minutos. Tuvo 3 errores defensivos, no volvió a jugar. En el segundo no tuvo ningún error defensivo, jugó creo que son 29 minutos, fue su primer doble-doble en la NBA. Y él dijo, Matsula hizo bien en sentarme en el primer partido. Pero 15 días después ya aprendió la lección y ya sabía que a Brandon Ingram no lo podía defender así. Entonces, son pequeños cambios y sobre todo, pequeñas mejoras que creo que en general el aficionado de los Celtics debería estar feliz y el aficionado al baloncesto español también, porque Hugo apunta a ser una de las caras de la selección española en la próxima década. total. Creo que ha caído en el año justo para formarse en los Boston Celtics, porque quizás el año que viene o el año pasado habría muchísima más exigencia competitiva Sí, que este. Y creo que ha caído con un entrenador, tío, que creo que va a ser histórico, si no lo es ya. Si no lo es ya. Al menos por porcentaje de victoria, sí, sí que lo ya es. ves. Por terminar, por ir concluyendo, ¿dónde ves el techo a Hugo González? O sea, ¿crees que puede ser un jugador que destaque por ser defensor de uno contra uno top 3 de la NBA? Porque ahora mismo, seamos sinceros, es muy bueno, pero no está en ese top. Más un defensor más de equipo, como pudiera ser a lo mejor un Derrick White o incluso un Caruso, no sé, ¿dónde lo ves? O un jugador a lo mejor más completo en ataque. Decía, le leía el artículo que hizo Juan Marrubio en el AS, que hacía varias entrevistas a entrenadores de formación de Hugo y decían que es mejor en ataque de lo que parece y que es un 9 en muchas cosas, creo que decía Chus Mateo, ¿no? Y no sé, eso me genera como incluso dudas de que si puede tener más potencial. A ver, es que es lo que decíamos, esta es su peor versión. Yo a principio de temporada, aquí en Gigantes dije que a mí me gustaba la comparación con Josh Hart. Y me parecía un techo realista de un jugador borderline all defense, perfectamente titular en un candidato al anillo, de si tienes que jugar 52 minutos en un partido sin finales de conferencia, los vas a jugar. Y eso creo que Hugo es capaz de hacerlo. Eso es lo que dije en septiembre. A día de hoy, Hugo me ha sorprendido y me parece mucho mejor con el asterisco de que si mejora en ataque, como Josh Hart ha hecho, como Aaron Gordon ha hecho, como Derrick White ha hecho, como Alex Caruso ha hecho, como Anunoby ha hecho, como tantísimos especialistas defensivos han hecho, puede crecer muchísimo más. Em, Comparto lo que dices de que igual a nivel defensivo uno contra uno no va a ser el mejor de la NBA, no vas a ser Drew Holiday, porque es muy complicado ser Drew Holiday, pero sí que es un perfil defensivo colectivo. Y ahí me recuerda por eso a Marcus Smart en su momento, cuando era rookie o segundo año en los Celtics, de que eh, era un jugador que impactaba la defensa colectiva. Igual no era el mejor parando al rival que tenía delante,
pero era un jugador capaz de defender las 5 posiciones, midiera lo que midiera, y luego era un jugador que tenía un impacto global en la defensa. Entonces ahí sí que veo a Hugo con mayor tamaño y mayor wingspan que Marcus Smart, recordemos, eh, y ofensivamente es la gran duda. Ofensivamente es la gran duda, pero es donde tiene más margen de crecimiento también. O sea, su carrera la puede marcar desde la defensa, pero su contrato desde el ataque. Y ahí es donde es que si mejorara en el triple podía llegar a robar un contrato como el de Anunoby, por ejemplo. Cuidado, ¿eh? Es que, o sea, Pau Gasol no firmó un contrato como el de Anunoby. Pues no existía ese dinero en su momento. Mar Gasol no firmó un contrato como el de Anunoby. Sí, sí, puede ser el español que más dinero gane en la NBA. Bueno, cuidado con Santi también, que va a estar con este mismo convenio en la liga también, pero sí, sí. Exacto. Y por ya concluir, cerrar el tema, Hugo, y también te pregunto por Tatum, ¿dónde los ves esta temporada? ¿Crees que Hugo va a jugar en playoffs? Me parece que son la gran historia a seguir, de verdad, de aquí hasta los playoffs. Sí, sí, pienso igual, sobre todo por lo que comentabas antes, que los grandes favoritos no han hecho muchos movimientos. McKay se ha adaptado bien, perfecto. Alvarado se ha adaptado bien, perfecto. O sea, los favoritos han tenido tan pocos cambios y han influido también en el resto de la rotación, que es que ni tenemos que hablar de ellos. Entonces, la gran historia es, ¿vuelve este chico que es 4 veces All-NBA al segundo mejor equipo de la conferencia este? ¿Y qué pasará con ellos? Yo creo que sí que vuelve. Yo en septiembre dije que la fecha era el domingo que viene, no este domingo, el siguiente creo que era. Es un partido contra Washington. Si vuelve antes, bienvenido sea. Creo que Hugo González con Tatum va a ser una delicia de ver. Tanto en defensa como en ataque. O sea, creo que, no sé si este año, pero el año que viene vamos a ver una versión de Hugo todavía mejor, porque es un jugador que sabe brillar a través de las capacidades de sus compañeros. Y luego sí que creo, respondiendo a la pregunta, que vaya a jugar en estos playoffs. Es posible que volvamos a la época de noviembre al banquillo y hoy no volvéis a jugar. Primero, si está Tatum, y segundo, si Jordan Walls o Baylor Seaman o jugadores así tienen un buen partido, porque eso lo cambiaría todo. Y luego, respondiendo a tu última pregunta, sí que creo que va a jugar en playoff, pero vamos a volver un poco a la modalidad noviembre-diciembre, de si no lo haces bien, igual juegas 7 minutos solo, porque las rotaciones se acortan, aunque la plantilla de Boston a día de hoy es mucho más corta de lo que era en noviembre. Recordemos que se fueron a mitad de jugadores. Universidad Celtics, ¿no? Que decía más chula ese método así de si te portas mal no vuelves. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque no sé por qué tengo aquí como una espinita de quiero ver el encaje de este estilo, porque los Celtics juegan diferente, Ujú. de Tatum con este estilo. O sea, que evidentemente va a encajar bien, porque Tatum es un tío que tira, que defiende, que tal. La cuestión es si va a sacar su mejor versión jugando más como al estilo Jaylen Brown, ¿no? Por Sí, así sí. decirlo. Creo que puede ser muy interesante eso y yo entiendo que los Celtics van a terminar la temporada siendo el equipo de Jaylen Brown para no, primero, no cargar de tanta responsabilidad a Tatum y segundo, porque imagínate que cambias drásticamente el estilo de juego, empiezas a perder, te pones en un marrón tú solo, una temporada que estaba siendo perfecta. Pero bueno, por cierto, los Celtics que están en un grandísimo momento de forma, si hiciéramos la escalera, como la vamos a hacer, serían un equipo que tendría que subir sí o sí, pero como ya llevamos media hora de parrafada de los Boston Celtics, creo que tenemos que traer otros equipos. Alejandro, ¿quién sube en tu escalera esta semana? Mira, me gusta que empecemos por los que suben, porque si miráramos solo las últimas 48 horas, bajaría. Ah, Pero creo que es San Antonio. sí. La semana pasada no hicimos escalera y merecían que habláramos de ellos bien, porque la verdad, han hecho un mes de febrero perfecto. Es verdad, con la pausa del All-Star y todo, es el mes más corto, pero 11 victorias creo que han sido. Es verdad que han perdido el partido, que me gustaría que hubieran ganado, si te soy sincero. Eh, y ya hemos hablado de ellos antes. Creo que los Spurs son una realidad ya. Siguen teniendo debilidades, siguen teniendo incógnitas, siguen teniendo dudas. Hablamos largo y tendido de ello en el episodio de la semana pasada, pero hacer un mes de 11-0 no es casualidad. Hay varias victorias muy buenas. Hay partidos contra equipos muy malos también, pero hay varias victorias muy buenas, muy serias. La de Detroit, por ejemplo, me pareció una victoria de equipo mucho más veterano de lo que realmente
que son, creo que son una de las grandes historias de la NBA, porque yo no me esperaba a San Antonio segundo. Yo esperaba que mejorara, pero por supuesto, Claro, mejorar 11 posiciones. Yo no sé si algún equipo lo ha hecho en la historia de la NBA. A lo mejor pero creo que tendría más que ver con una lesión de, yo qué bueno, sé, los Warriors que consiguen el pick 2. No sé cómo terminan esa temporada, pero quizás sea algo así, ¿no? Sin lugar a dudas, para mí, mira, con lo que me quedo de esta racha de los San Antonio Spurs es de ganar incluso en los malos días. O sea, ujú, es sí, verdad que lo que tú dices, especialmente el inicio de la racha, hay un punto de calendario muy importante, ¿no? Creo que son un equipo que muchas veces les ha costado ganar tirando mal e incluso en los malos días, los partidos raros de Wemby, en estos partidos en los que tienes como una crisis de estilo, es decir, ostras, ¿qué tipo de jugadores Wembayama? Incluso en esos partidos han ganado. Y creo que la NBA es un poco esto y los playoffs van un poco de esto, de tener un partido malo en el tiro, tener un partido gris en lo que sea, pero aún así saber llegar a la victoria, saber sacar el partido. Los Thunder el año pasado tienen partidos malos, malos, muy malos en ataque, pero saben ganar los partidos y saben a base de defensa, de rebote, de lo que sea, de sacar a X jugador del partido, te terminan ganando el partido. Y creo que en ese sentido los Spurs son un equipo bastante peligroso también. sí, y creo que es válido, lícito que los pongamos como uno de los tres favoritos en el oeste, sin ninguna duda, y uno de los cinco favoritos para el anillo. Ujú. Yo en mi escalera sube, también voy a hacer una foto un poco más general, sube el equipo que tiene mejor net rating de todo el 2026, que no os lo imaginaréis, pero son los Charlotte Hornets. Es verdad que la última semana los rivales, pues bueno, creo que son dos partidos contra los Wizards, otro contra los Bulls y demás, pero son 14 victorias en los últimos 17 partidos. Las derrotas son una contra los Cavs con Harden ya, que venían en muy buena dinámica, con Diabate y Miles Bridges sancionados. Otra contra los Rockets, el partido que pierden precisamente contra los Pistons en los que ocurre aquella pelea. Todas derrotas, además, muy ajustadas, pero para mí la clave es que han encontrado ya la identidad de lo que es este equipo. Este equipo no te va a ganar casi nunca por tener al mejor jugador en pista, pero ya te gana por otras cosas. Te busca casi una cuestión matemática para ganarte, que es tirar muchos triples y tirar más que tú desde la línea de tres. Ya son el segundo equipo de toda la NBA que más triples ha metido. Adelantaron la semana pasada a los Celtics y también han adelantado a los Detroit Pistons en porcentaje de rebote ofensivo. Es decir, que ellos juegan a tirar más que tú, generalmente, y además tirar más triples. Y creo que eso es una fórmula que les está funcionando. Además, me gusta mucho porque tiran triples, pero con jugadores buenos. O sea, no son Sí, triples en general de todo el equipo, sino tienen este mes en torno a. Tienen Lamelo Ball, Brandon Miller y Canepel, están en torno a los 10 triples los tres. O sea, que solo los tres ya te tiran casi 30 triples. Y luego también hay un dato que me parece bastante curioso, que es que desde que Diabate es titular van 17-4. Más allá de todo esto, son un equipo muy divertido de ver, que ujú, recomiendo ver y que creo que ha llegado para, no sé si para quedarse en lo alto de la NBA, pero para ser un equipo decente, que no lo eran en la última década, vaya. sí. No es casualidad que Charles Lee sea el entrenador que fue una pieza fundamental en el equipo de Joe Mazzulla para ganar el anillo de 2024, si no me he equivocado. Eh, Charles Lee, que ha sido un grandísimo asistente durante muchos años en la NBA, Sí. pero que fue en 2024 cuando fichó por los Hornets. El jueves, por cierto, no sé si el jueves o el miércoles en la costa este, juegan contra los Celtics, Charles Lee contra Joe Mazzulla, que siempre, ellos dos, siempre es una interacción interesante de ver. Anda, y creo también que me acuerdo, era Charles Lee, Darvin Ham, los grandes asistentes de Baden-Holzer en los Bucks. Bueno, Sí. fíjate luego lo que ha sido cada uno, ¿no? Hablando de Darvin Ham y cosas un poco más negativas, por mi escalera precisamente me adelanto, Alejandro, y bajan Los Ángeles Lakers. ¿Por qué bajan? A ver, tampoco han estado jugando tan mal. Es cierto que ahora mismo estamos en una NBA muy polarizada, en la que los partidos, el calendario en general está marcado por las lesiones y los equipos de tanking. Entonces, al final es una regla de tres, es muy fácil acertar quién va a ganar cada partido, el que tenga menos lesiones o el equipo que juegue para ganar. Pero lo que me quedo yo con los Lakers porque
a la mínima que se enfrentan con un rival medianamente decente, es que palman. Sí. Es que es increíble, ¿eh? O sea, yo, que son de los equipos que están en. Por ejemplo, los Blazers han ganado más partidos contra equipos del 50% que los Lakers, que van 13-17 contra equipos por encima del 50%. Creo que en 2026 solo han ganado a los Raptors sin Barrett y sin Quickly y otro partido que ahora no recuerdo cuál era, pero es en cierta forma preocupante. Pero yo con lo que me quedo y lo que de verdad me parece preocupante, vuelvo a decir, es que están haciendo que la gente piense que Luka Doncic es malo. Es el malo. O al menos que no parezca todo lo bueno que es. Porque por nivel, probablemente sea el mejor del mundo ahora mismo. La cuestión es que lo que tiene alrededor está bastante caduco, bastante averiado, bastante podrido. Y eso ya para mí es suficiente como para traerles aquí. Sí que es cierto que por una cuestión de punch, de estrellas, te pueden ganar cualquier partido, pero lo que Sí. decíamos antes, contra un equipo bueno de playoffs, creo que también te pueden perder cualquier partido, incluso contra uno de play-in. Sí, estaba mirando el 13 y 17 que tienen contra equipos en récord positivo. Son las mismas victorias, por ejemplo, que Orlando, que Miami, una menos que Charlotte y dos menos que Chicago. Es dramático, o sea, realmente es de equipo mediocre. No sé qué te pareció, por cierto, es que no sé si llamarlo trifulca, no sé qué palabra utilizar, el intercambio de expresiones calientes entre J.J. Redick y Luka Doncic en el banquillo y la aparición de Vanderbilt, que me parece de premio al mejor compañero. Bueno, más allá de eso, en general, las caras siempre, ¿no? Como Las dicen, caras. Juan, las caras, ¿no? Pues es que cada tiempo muerto es que parece que tendrían que hacer un tiempo muerto individual por jugador, ¿no? Porque es que casi que ni se quieren ni mirar. Pero, Sí. pero bueno, sí que es cierto que ahí también entra en juego una cuestión contractual. Tienen como 10 jugadores que terminan contrato. Entra en juego todo lo que es el lore Doncic-LeBron, pues llega Doncic, desplaza a LeBron del centro del proyecto, LeBron quiere un proyecto cortoplacista, los Lakers, porque está Doncic, no quieren gastar todos los activos en cualquier jugador, entonces hacen un proyecto más al medio largo plazo. Ahí creo que hay muchas historias que están pesando, por supuesto, en ese vestuario y por supuesto, el juego también está afectando a esas cabecitas. Y al final, por lo que sea, el tema de Andre Ayton no acaba saliendo No. del todo bien, por lo que sea. Que no es Capela, Que no es que no capela. No que ya no lo ha dicho él. escatima. No Que no- escatima en declaraciones. Mira, yo estaba mirando aquí la tablet porque quería decirte que hay un equipo que desde el 10 de febrero perdió contra Cleveland, le ganó a Memphis, perdió con los Clippers, le ganó a Portland, perdió contra Golden State y le ganó a Boston por 20 puntos además, aunque los Celtics venían en segunda noche de back-to-back. Y la última semana perdió con Oklahoma, perdió con Minnesota y le han ganado los Jazz por 3 puntos. En una noche en la que Jamal Murray ha metido 45 puntos. Ahora ya sabes de qué equipo hablo. ¿Qué le pasa a los Nuggets? O sea, realmente, ¿qué le pasa a los Nuggets? Que la sensación es que recuperan jugadores y no me generan la alegría de vivir que me generaban en octubre, noviembre, cuando, recordemos, lo hemos dicho mil veces, firmaron el mejor inicio de la historia de la franquicia. Una franquicia que hace muchos años que tiene a Nikola Jokic, que tuvo épocas muy buenas a principios de 2010. Realmente no encuentro cuál es el problema. Porque tú puedes perder con Oklahoma, aunque no juegue Shea en la prórroga, aunque no juegue J-Dub y aunque otros jugadores brillen más. Pero las sensaciones últimamente con Denver es de, no sé si dejadez, no sé si es que la temporada regular les da igual cuando ya virtualmente, no sé si tienen asegurado, bueno, asegurado es una manera de hablar, pero casi seguro que van a ser top 4 en la conferencia, pero no me están generando ningún tipo de alegría a la hora de verlos. Y es el equipo, si tú hablas de que Doncic era el mejor jugador del mundo, es que si no es Doncic, es Jokic o Shea, y son los dos equipos que bajan esta semana en la escalera. Entonces, hay algo mal, y es verdad, siempre con pintas, el baloncesto en la NBA en marzo es un asterisco gigante, pero no sé qué pensar de Denver a día de hoy. No sé qué pensar. Van 6-8 con Jokic, ¿vale? Yo, Desde la lesión. desde la lesión, desde que ha vuelto. Yo aquí pienso especialmente en dos factores. El primero, el calendario. Creo que todos esos buenos resultados que tuvieron sin Jokic tienen mucho que ver con el calendario, ¿vale? O sea, que vas partido a partido y es un calendario muy fácil. Y justo cuando vuelve Jokic,
Tocan Sí. los Pistons, les tocan los Thunder 2 veces, les tocan los Knicks, los Nuggets. Los partidos que pierden son muy ajustados, ¿no? Ahora tengo en mente un triple que les mete Tobias Harris para perder contra los Pistons. Luego contra los Knicks creo que juegan 2 prórrogas. Contra los Thunder también pierden en la prórroga. Y me voy especialmente ahí también. Creo que están jugando partidos muy importantes contra equipos muy rodados y ellos están llegando súper muertos a los finales de partido. Y Ujú. veo ahí un punto de cansancio y un punto físico terrible, especialmente en Jokic, que yo creo que está bastante lejos de su peso. Me parece que está ahora poco a poco acercándose, pero creo que físicamente todavía le queda por llegar. Pero no solo Jokic, Christian Brown esta misma noche es que no paraba Sí, un taxi, que es el sí. especialista defensivo de los Denver Nuggets. O sea, yo creo que hay un punto ahí que están pillando equipos muy rodados y justo ellos están como todavía un poco oxidados y volviendo de las lesiones, que además los jugadores así más de pegamento, ¿no? Aaron Gordon, Peyton Watson, Spencer Jones también están últimamente fuera. Si les juntas que los que han llegado ya oxidados y los que te tienen que dar físico no están, pues se queda un equipo bastante flojito en ese sentido. Te digo el calendario de los Nuggets, los próximos 6 partidos. El peor de la NBA, ¿no? En lo que queda de temporada. Hombre, los Según, próximos 6 según Basketball partidos Reference. no se los recomendaría ni a mi peor enemigo. Lakers, Knicks, Thunder en Oklahoma, Houston, en San Antonio y otra vez en la pista de los Lakers. Esos son los próximos 6, ¿eh? O sea, Pues si perdieran 5, por ejemplo, no me sorprendería. contra equipos de playoffs directos. Es que es eso. Y perdón, pero que me perdonen los aficionados de Minnesota y de Houston, están quintos ya los Nuggets, con Exacto. los Lakers encima. Eso es. Entonces, sí, es una pena, pero ver a Nikola Jokic así no es apropiado. Y yo no pienso que Jokic volviera ese día justo para todavía aspirar al MVP, pero es que está muy lejos de su mejor nivel. Aunque haga triples dobles, aunque haga milagros, está muy lejos de su mejor nivel. Sí, no está siendo el mejor. O No, sea, ya no, no, ya no. no está cerca de su mejor versión, como dices. Sí. Decíamos que los Nuggets llegan cansados a los finales de partido, pues nosotros llegamos justitos también, así que vamos a pedir tiempo muerto, respiramos un poco, dibujas jugada y nos Sí. plantamos en el clutch. Clutch time. A ver, Alejandro, ¿qué me tienes preparado esta semana? Yo vengo a hablar de la gran polémica que ha habido esta semana en la NBA. Todos recordamos el partido entre Oklahoma y Denver. Si no lo viste, te recomiendo verlo porque fue un partidazo. Pero de lo que más se habló no fue de la vuelta de Shea, no fue el triple doble de Jokic, no fue el partidazo de Caruso o de Cason Wallace en la prórroga, fue de la jugada de Lu Dort. Ya no voy a entrar si la jugada es flagrante 1 flagrante 2, yo en mi opinión, pero para mí el principal problema de que haya perfiles como Lu Dort, como Dylan Brooks, como Draymond Green o cualquiera que se ocurra, que son perfiles que repiten y que constantemente cometen ofensas de este tipo, para mí la culpa es de los árbitros. O sea, para mí la culpa es de que los árbitros no actúen a la hora de parar a los jugadores cuando hacen ciertas acciones. Si tú ves que un jugador pisa al rival, y lo sancionas desde el primer día, ese jugador el próximo partido no podrá permitirse el lujo de pisar al rival porque sabe que puede que lo expulsen en el primer cuarto. Si tú ves que un jugador salta y de manera repetida saca la pierna al tirar, saca el brazo al coger el rebote, saca el codo al pasar un bloqueo, debes señalarlo. Porque, primero, para eso tenemos repeticiones en vídeo. Y segundo, para eso tenemos 3 árbitros en la pista. Lo que no puede ser es que con la excusa del baloncesto físico se permita acciones sucias. Porque hay una diferencia entre un baloncesto físico, que es lo que pueden hacer Alex Caruso, lo que puede hacer J-Dub, es lo que puede hacer Cason Wallace en Oklahoma, con acciones sucias que van más allá del baloncesto. Creo que lo de Lu Dort el otro día estuvo muy mal. Creo que la acción no tuvo ningún tipo de intención baloncestística. eh, y creo que el hecho de que hayamos llegado al punto actual con el jugador canadiense es culpa de los árbitros de que le han dado una permisividad histórica en los últimos 3 años que no se debería tener ni él, ni Draymond, ni Dylan Brooks, ni muchísimos otros en la historia de la liga. Bastante de acuerdo y insisto, remarcar esa diferencia siempre de ser un jugador duro a ser sucio. Creo que son dos cosas bien diferentes. Y partidazo, por cierto, que yo creo Sí, que es el partido que salva esta semana en la NBA.
Sí. Yo me voy a quedar con. Bueno, ya hemos pasado los 60 partidos. O sea que podemos decir, Alejandro, que solo hay 3 equipos que pueden ganar la NBA. O eso al menos dice la regla del 40-20. Mucha gente preguntará, ¿qué es esto del 40-20? Bueno, es una norma no escrita que dice que solo podríamos considerar aspirantes reales a los equipos que lleguen antes a las 40 victorias que a las 20 derrotas. Lo cierto es que la historia le da la razón. O sea, 46 de los últimos 50 campeones cumplen con esta regla. O lo que es lo mismo, en los últimos 50 años, solo 4 campeones no llegaron antes a las 40 victorias que a las 20 derrotas. Esta temporada, como te he dicho, solo lo cumplen 3 equipos, que como intuirás son los Detroit Pistons, primeros, los San Antonio Spurs, terceros, y los Oklahoma City Thunder, segundos. Ojo, no los Celtics, que han llegado antes a las 20 derrotas que a las 40 victorias, y tampoco los Denver Nuggets, que para Las Vegas hasta hace una semana eran los segundos grandes favoritos. Así que bueno, creo que se queda un escenario bastante interesante y creo además que es un año en el que un equipo que no está dentro de la norma del 40-20 puede, ¿por qué no?, ganar la NBA, especialmente pensando en estos dos últimos, en los Celtics y en los Nuggets. No sé qué te parece a ti, Alejandro. Si no me he equivocado, las últimas excepciones son equipos que consiguieron un miembro del Salón de la Fama a mitad de temporada. Hablo de los Heat, que consiguieron a Pat Riley a mitad de temporada. Hablo de los Pistons, que consiguieron a Rasheed Wallace, si no me he equivocado. Y hablo de los Rockets, que consiguieron a Drexler. Sí, la No otra sé si hay un son equipo los Bucks de Holiday, o consiguen a P.A. Tucker a mitad de temporada. No. que es la temporada con el mayor asterisco en la historia de la NBA, para mí más incluso que la burbuja de 2021. No el anillo es válido, pero la temporada en general. No sé si hay algún equipo en la NBA que vaya a conseguir un miembro del Salón de la Fama en esta segunda parte de la temporada. No sé si se te ocurre algún jugador o NBA que vaya a volver o algo. Chris Paul ya ha anunciado su retirada, entonces ya me parece complicado y tienen que No cortar sé. a Westbrook o algo así, ¿no? Lo O eso, Sacramento o Kings. pensar en algún compañero de Hugo. No sé. Ya. Así tiro Bueno, ideas, sí. Pero si hay alguna excepción, tiene que ser con motivos muy grandes, como puede ser el traspaso de Drexler o de Rasheed Wallace. Entonces, yo soy una persona que cree en las estadísticas y creo en la norma del 40-20. Pero las normas están para romperse, como no diría ninguno de mis profesores. Bueno, pues cierto es que aquí siempre hay que tener en cuenta lesiones, fichajes y, bueno, fichajes, traspasos y demás. Pues esto ha sido todo hoy. Un programa bastante completo, un especial Hugo González y por supuesto, con las secciones habituales. Un placer, un gusto, como siempre, Alejandro, y fenomenal ese fondo que tienes, ¿eh? Sí, prometo que la semana que viene recupero el fondo original ya. Jo, vaya pena. Pero bueno. Y un gusto, como siempre, estar aquí con vosotros. Recordamos, si os ha gustado NBA House, este NBA House, nos dejáis el like, la suscripción y, ¿por qué no? Ya si os atrevéis, nos comentáis cualquier cosa. Un abrazo enorme y volvemos la semana que viene con mucho más.